quiero compartir con vosotros un texto en la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, teniendo de base el trabajo, la obra y el ministerio de nuestras hermanas y hermanos que están trabajando en este ministerio de Todo por una Sonrisa. Quiero compartir un texto en el capítulo 9 de los Hechos, a partir del verso 36. Quizás no hayáis oído muchas predicaciones sobre esta mujer de la que se nos habla aquí en este lugar. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Esta, dice el texto en el verso 36, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En estas breves palabras tenemos el retrato de Dorcas, la mujer que a semejanza de nuestro Señor anduvo haciendo el bien. Fue semejante al Señor Jesús. Pasaba su vida haciendo el bien, dice otra versión de la Biblia. Pasaba su vida haciendo el bien. No se nos dice que jamás hubiera pronunciado un mensaje u orado en público. No se dice aquí esto. No se explica. Probablemente no ejerciera tampoco ningún cargo en la iglesia. Posiblemente. Pero su nombre, el nombre de esta mujer, era sinónimo de caridad. Andaba en buenas obras, andaba haciendo el bien, vivió de acuerdo a su fe, y su amor se manifestó en hechos contundentes. Es una mujer que amaba y se entregó a la obra. Su nombre nos hace entrever también su carácter, el nombre de ella. Se le conoce con 2 nombres, según hemos visto en el verso 36. Su nombre en griego era Dorcas, dice la palabra, que significa gacela y sugiere gracia y hermosura. Esta mujer era una mujer hermosa de carácter, de corazón. Su nombre en arameo era Tabita, que quiere decir elegancia. Era una mujer de una pieza. También leemos que era discípula. En el verso 36, en la primera parte, dice que era una discípula. Había en Jope una discípula. Y esto significa una que aprende. Una mujer que aprende, que tiene mucho que aprender. Una mujer humilde, una mujer dispuesta a aprender. Era una mujer benévola y compasiva. Las palabras de un buen escritor, no importa lo elocuentes que éstas puedan ser, al expresar su carácter, nunca podrán compararse realmente con la elocuencia de una vida
una vida hermosa, una vida llena de amor y entregada completamente al servicio. Cuán importante es para los cristianos no solo que tengamos conceptos doctrinales claros en nuestra mente, sino que también tengamos una vida entregada al servicio y a la obra de Dios para el bien de otras personas. Es muy probable que Dorcas hubiera quedado viuda en un mundo duro y en un mundo muy exigente, mucho más exigente que el nuestro hoy día, ¿verdad? Porque cuando una mujer queda viuda, por lo menos no queda totalmente desamparada. Siempre hay alguna ayuda para ella. En aquel tiempo no había ayudas para las viudas. Pero no muestra en ninguna manera un espíritu amargado, un espíritu triste. No muestra en su carácter nada de esto. Todo lo contrario. No puso en tela de juicio la sabiduría o la bondad de Dios, como oraba Melanie en su oración. Los momentos difíciles y en los momentos agradables de la vida, el Señor siempre es fiel y está ahí a nuestro lado. Y esto es una realidad que hay que asumir por la fe, que hay que creer, que hay que vivir. No puso en tela de juicio el plan de Dios para su vida, pues la conocían como discípula y tomó su lugar entre las viudas de la iglesia. Dice el verso 39 que tenía su lugar entre las viudas, haciendo su trabajo, haciendo su labor de una manera incansable y entregada. Dios pareciera decirle, como le dijo a su siervo Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Os acordáis? Y Moisés dijo, tengo una vara. Ella tenía una vara también, pero una vara muy pequeña en forma de aguja de coser. Interesante, que su vara era una aguja de coser. Y esa aguja de coser la puso al servicio de la obra de Dios. Su don no era usar sus labios para enseñar o para predicar, su gramática tampoco era para escribir, no era una elocuente escritora. Su don era manejar una aguja para coser, con manos hábiles, con manos disciplinadas. Su hogar fue su taller. Su hogar fue su taller. Preparó alguna parte dentro de su hogar, alguna habitación, algún rincón para hacer de él su taller. No tenía máquina de coser, en aquel tiempo no la sabía, pero tenía manos y corazón disponibles para la tarea. Y esto es lo importante aquí, el carácter de esta mujer, entregado a una tarea noble para ayudar a otros que estaban en necesidad. Ella se dio a sí misma. Cuando Cristo entró a gobernar su vida, su aguja se hizo un instrumento al servicio del amor. Su tiempo era el tiempo de Dios. Y las horas largas eran horas largas de labor para otros, para que trajera su trabajo, trajera gozo y alegría a la vida de otras personas. Quizás oyó las palabras de Jesús, aquellas palabras que suenan, todavía resuenan en nuestros oídos. Estuve desnudo y me cubriste, decía Jesús. De cierto os digo que cuando lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. Pareciera que ella tenía claro esas palabras de Jesús, que cualquier cosa que hagamos para el bien de otras personas, lo estamos haciendo para el Señor, para darle gloria al Señor. Ella vio la oportunidad de hacer el bien allí donde vivía, allí donde estaba. Ella vio la oportunidad. Las viudas a quienes amaba y servía derramaron lágrimas, muchas lágrimas, abundantemente, cuando ella murió, y mostraron a Pedro, como dice el texto, el verso 39, le mostraron a Pedro las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas trabajaba y se entregaba a la labor. Un gran predicador
predicó un sermón acerca de Dorcas hace bastantes años y le puso un título que dice mucho de esta mujer. La mujer que es siempre solicitada. La mujer que es siempre solicitada. Y en efecto podemos observar que fue una mujer llorada y echada de menos cuando partió con el Señor. La echaron de menos. Es triste ver tantas vidas estériles, egoístas y malgastadas, que al final no se les echa de menos cuando parten de esta vida hacia la otra vida. Eso sí es triste. No hay nada más hermoso cuando se echa de menos a una persona. ¿Por qué se echa de menos a una persona? Su carácter, su forma de ser, su forma de vivir, lo que nos enseña, lo que nos muestra con su vida, deja huella, ¿verdad? Esta mujer dejó huellas en todas aquellas personas. El versículo 40 nos relata lo singular de la resurrección de esta mujer, porque no se daba estos milagros con frecuencia en aquellos tiempos. Fue singular, porque su vida también fue una vida singular, una vida diferente, y su resurrección fue singular. Sacando, dice el verso 40, a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. De nuevo la oración. Qué importante la oración, hermanos. Y cuán descuidada en nuestras vidas. Qué importante la oración y qué descuidada en nuestras vidas. Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Un milagro sencillo, pero un milagro poderoso de parte de Dios. Y es que el Dios en el que hemos creído no es un Dios cualquiera, es un Dios de poder. Es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene poder para cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Tiene poder para levantar a los muertos. Tiene poder para sanar los enfermos. Y Él dice que solo debemos orar. Orar y creer en el poder de Dios. Y hay hermanos nuestros que están viendo esto en sus vidas. Hermanos nuestros que están siendo perseguidos en diferentes países del mundo, donde no se permite predicar el Evangelio. Están exponiendo su vida, pero ellos oran y piden oración de parte de nosotros. La oración eficaz del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho, o sea, tiene poder para hacer muchas cosas. Dorcas nos recuerda a la mujer piadosa que se perfila en el libro de los Proverbios. ¿Os acordáis, verdad? Dice: busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos. Dice el libro de Proverbios. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Nos da un retrato el libro de Proverbios en el capítulo 31 de lo que es esta mujer en su vida, de lo que ha hecho esta mujer con su vida, cómo ha perfilado su vida, dedicada a servir a Dios en algo con lo que ella tenía, una aguja. Cuando Dorcas murió, sus amigas la lloraron y exhibían sus trabajos que había hecho con tanto amor, con tanta ternura y con la habilidad que Dios le había dado en las manos. Mientras esto ocurría, ella entró a gozar de lo prometido por la voz de Dios mismo, cuando en Apocalipsis dice en el capítulo 14: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de todos sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras que ellos han hecho,
que ellos han dejado aquí en la tierra, con ellos siguen. Han dejado un legado. Algunos quieren dejar o queremos dejar herencia, ¿verdad? Pero es más importante dejar legado que herencia. Es más importante. Algún día compartiré sobre el tema. Es más importante dejar un legado que siga contigo cuando pasen los años y tú ya no estés, que dejar una herencia que van a tomar otros y la van a gastar o malgastar, depende. El legado tiene más valor que la herencia. Y de verdad muchas veces nos centramos en pensar, vamos a dejar a nuestros hijos, vamos a dejar herencia. Deja legado. Esta mujer dejó un legado. Y sus obras con ella continúan cuando no estaba. Los versículos 41 y 42 dice que el apóstol Pedro, dándole la mano, la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas, con las que ella compartía tanto, ¿verdad? Y tenía tanto cariño, la presentó viva. El poder de Dios se manifestó de una manera poderosa en este lugar. Eso fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Por encima de todas las cosas, nuestra pretensión con el Evangelio y con lo que hacemos es que no es que nos llevemos la gloria, sino que crean muchas personas en el Señor. Ese es el legado que la Iglesia tiene que dejar, que muchos crean. ¿Y por qué creyeron muchos? Por la resurrección de esta mujer y por la vida de esta mujer que dejó huella en muchas personas. Es necesario hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos. ¿Estás tú dedicado a las buenas obras en el nombre de Jesús? ¿Estamos dedicados a las buenas obras en el nombre de Jesús? ¿Perdurarán cuando te hayas ido de esta tierra? ¿Dejarás ese legado aquí? Son parte de nuestra vida cristiana las obras. Por eso me goza en esta mañana en especial que podamos reconocer el ministerio, el trabajo de personas que están dedicadas a hacer una obra tan preciosa como es hacer sonreír a un niño. Y en las circunstancias que estos niños están, en el hospital, en enfermedad, en dolor, en sufrimiento, los padres. Es una labor. Y es una labor, yo la quiero reconocer esa labor porque es una labor importante, hermanos. Y sea cual sea la labor que tú puedas realizar donde quiera que estés, si es para el Señor y es para el bien de los demás, yo quiero reconocerlo. Y quiero decir que gloria a Dios y bendito, bendito todo aquel que hace la obra de Dios por amor a los demás. Efesios, estoy concluyendo, en el capítulo 2, cuando se nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, lo tenemos muy claro, pero no deja de hacer énfasis en lo que estoy diciendo en el verso número 10. Cuando dice, porque somos hechura suya, somos parte de su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que es verdad, por las buenas obras no vamos a alcanzar nada. La salvación viene por la fe y por la gracia de Dios. Pero las obras son parte de nuestra vida cristiana. Y en esta mañana vamos a darle ahora un tiempo a nuestras hermanas para que nos compartan de esa labor, preciosa labor que ellas están realizando en el nombre del Señor, por amor a Dios y por amor a sus semejantes, como lo hizo Dorcas. Santiago
en el capítulo 2 y el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿verdad? Todos sabéis lo que viene detrás, es muerta en sí misma. Si la fe no sirve para nada, no nos lleva a nada, está muerta en sí misma, dice la palabra del Señor. Así que le doy gracias al Señor por cada uno de los hermanos. Este es un ministerio precioso. Hay otros ministerios a los que también hemos dado reconocimiento y seguiremos haciéndolo, porque todo lo que hagamos para el Señor debemos reconocerlo como pueblo de Dios y darle la honra al que honra, honra, ¿verdad? Al que se merece la honra, honra. Gloria no, la gloria solo al Señor, solo a Dios la gloria. Pero al que honra, honra, y nosotros queremos honrar. Lo mismo que la palabra honra, el testimonio de esta mujer en estos versículos. ¿Por qué está ahí ese testimonio en ese momento? Pues porque Dios quiso dejar ahí señalado la obra de esta mujer, y nosotros con nuestro testimonio queremos dar también fe y honrar la obra de este ministerio, todo por una sonrisa. Hermanas, ahora os doy el tiempo para que podáis compartir y para que podáis presentar a los que vienen acompañando. En fin, tenéis un tiempo por delante para que podamos todos oír de ese ministerio de una manera clara, rotunda, de viva voz por parte de vosotras.